Sean todos bienvenidos y bienvenidas al sexto capítulo de Con el Chico al Aire, el podcast de lauja.cl. Hoy es viernes 5 de abril, el día del abrazo de Maipú, así que desde esta histórica comuna te mando un abrazo enorme, fraterno, lleno de cariño. ¡Y llegaron los meseros! ¡Patricia Fernández! ¡Se relarga por aquí! ¿Qué hay aquí? ¡Lárgate con tus meseros! ¡Aquí no entra nadie! ¡Lárgate! La historia de Latinoamérica se cuenta con melodramas. Pero hay uno en particular, proveniente de Colombia, y es quizás la obra maestra de este género. Pero yo no soy la voz autorizada para hablar de eso. Hay un par de genios que están con el Chico al Aire para hablarnos de Yo Soy Betty, la Fea. Los cerebros detrás del podcast Tras Betty, que ya lleva 2 capítulos, ya debería llevar 3 a estas alturas. Pía Vargas, Moreira y Leonardo Cabezas. Bienvenidos, chiquillos, a Con el Chico al Aire. ¿Cómo están? Hola, muy contenta. Hola, muchas gracias por la invitación y considerarnos para tu proyecto también. Agradecido estoy yo como millennial por el rescate que ustedes están haciendo en el podcast Tras Betty. La verdad, lo he escuchado completamente, con lujo de detalle, en los trayectos que tengo hacia la pega, hacia las distintas cosas, y de verdad ustedes están haciendo un rescate increíble. Está la coincidencia de que con Cuartos Medios hago un trabajo de análisis de teleseries y es inevitable hablar de Betty. Ese inevitable también se traduce en ustedes por la voluntad de hacer este podcast. ¿En qué circunstancias nació Tras Betty? ¿Cómo fue que llegamos a esto? Bueno, este proyecto nació como en pandemia un poco. Yo a la Pía la conocí igual después, como en 2021, post pandemia. Nos conocimos por trabajar en un festival de cine que se llama Inedit, pero yo en la pandemia me puse a ver Betty muy obsesivamente, como que nunca la había visto de inicio a fin sin saltarme ningún capítulo. Y la vi, quedé así como, oh, wow, es muy buena, así demasiado graciosa, demasiado te identificáis, como que reí, lloráis, pasáis por muchas emociones. Y me impresionó también el fenómeno que había en Netflix, po. Y luego con el tiempo ya la idea de hacer algo, no sabía qué, y conocí a la Pía. Nos llevamos bien con la Pía, pero no sabía que le gustaba a Betty en realidad, pues. Y hasta que vi que tenía en su icono de perfil de WhatsApp una foto de Marcela Valencia, la prometida de Armando, y dije, ¿qué? Y ahí le dije, Pía, ¿sabes que tengo esta idea? ¿Te gusta Betty o no? Y ahí empezó a gestarse un poco este proyecto hace como 2 años, 2 o 3 años en realidad. Sí, pasamos por varias conversaciones de WhatsApp, nos juntamos 1 o 2 veces ahí a tomar un café y darle forma, ponerle fecha. Lo importante era cumplir con este plazo, que era estrenar el día 21 de marzo, que era el día del cumpleaños de Betty. Y justamente este año, Betty nació en el 74, según su carnet de Comoda, entonces además se está cumpliendo 50 años, 25 años del estreno de la teleserie, entonces estábamos muy efemérides, ¿cachai? Así se formó el proyecto y yo estoy súper agradecida y honrada de esta coincidencia que hizo posible que con el Leo nos juntáramos no solamente a trabajarle a otra gente, sino que a hacer nuestro propio proyecto, nuestra creación. Yo soy fanática de la cultura pop, así que encantada de hacer este tipo de análisis de cualquier producto masivo. Tú decías que es el cumpleaños 50 de Betty y eso fue una puñalada brutal al carnet, entre otras cosas, pero la cultura pop también es una cosa muy interesante. Aprovecho de decirles a la gente que está escuchando Con el Chico al Aire que Pía Vargas es periodista, Igual que ha tú. trabajado mucho más que yo, tiene una trayectoria mucho más dilatada que yo en el periodismo, ¿cierto? Y Leonardo Cabezas, comunicador audiovisual, pero con alta trayectoria en producción y en el tema de documentales. Sí, y este También festival de ambos cine han que nos trabajado también en podcast. Claro, como independientemente también hemos tenido experiencia antes de Tras Betty en otros podcasts, po. Bueno, tengo un ranking honesto de la música chilena que hacemos con el Chris Galleguillos del sitio Solo Artistas Chilenos, que ahí también como fans de la cultura pop, fanáticos de Rojo y de la Tele, de la música Cebolla y todo. Ahí hablamos de discos que nos han marcado. Terminamos nuestra primera temporada, así estamos muy contentos, súper orgullosos. También esto llevándolo a Tras Betty, es muy bonito lograr concretar las ideas, porque siempre uno está con los amigos, personas del círculo en que nos movemos nosotros tres, que somos comunicadores, y es como, hagamos tal cosa y hablemos de esto, pero claro, de repente queda en eso, ¿cachai? Pero qué bacán decir como, ya, tenemos una temporada, lo concretamos. Así se ha dado, ya los dos con el Leo veníamos con esta experiencia previa, y además que como comunicadores somos capaces de analizar y de
de conversar en torno al tema. Se nos da súper bien. Aparte nos llevamos súper bien los dos. Claro, o sea, se nota ese fiato escuchando el podcast, que dicho sea de paso, después de escuchar con el chico al aire, partan a escuchar tras Betty. Póngale en la cola. Sí, en la cola. Sí, síganos en Spotify. También, en Spotify, en Instagram también. YouTube, si quieren ver video podcast también ahí. De hecho, sí, Tras Betty se transmite por podcast, ¿sí? Ese concepto que acuñó Tomás va a morir en nuestro país. Ustedes también innovan con eso, lo que implica un esfuerzo importante también en recursos, ¿cierto? Audiovisuales, la paciencia que hay que tener para poder tener todo esto. Imagínate que con la humildad que hacemos con el chico al aire, imagínense ustedes también aplicando todo lo que han aprendido, ¿cierto? En sus carreras, toda la trayectoria que han tenido. Esto de ser audiovisuales, periodistas, ¿cierto? Nos permite tener cierta ventaja en leer ciertos lenguajes. Betty la Fea se convierte en una de las teleseries más importantes de Latinoamérica. Yo lo considero una obra maestra. No sé si ustedes compartirán esta apreciación plenamente. Sí. Sí, todo el Es muy rato. trascendente. Yo en realidad no me gustan las teleseries, ¿eh? El formato casi siempre lo encontraba como burdo, o muy obvio, o muy cliché, pero con Betty así me encantó demasiado. Eso comentábamos con la Pía en nuestro primer capítulo de Tras Betty también, pues la Pía por su parte es fanática de las teleseries, yo no, pero con esta quedé deslumbrado. Es que es una historia con la que uno se puede identificar porque tiene toda esta cantidad de personajes que no encajan en un estándar de belleza o que no es una historia como de puros cuicos y pura gente como rica con cuyos dramas uno jamás va a comulgar. Por ejemplo, es como lo que está haciendo el Mega ahora, o sea, con todo cariño y que bacán que haya como, es como el último bastión de resistencia para que los actores tengan trabajo y todo lo que queráis. Pero amigos, llevan 10 años haciendo la misma teleserie y bueno, en su momento Canal 13 en los 90 también lo fue, que eran como dramas de gente millonaria con la que uno no engancha, ¿cachai? Sí, pues, Entonces, cambiaba el Betty la contexto, pero era casi lo mismo todo el rato. Sí, entonces son muchos factores que hacen que Betty sí logre identificar no solo a Colombia y que sea como un producto de exportación de imagen país, que eso también nosotros lo hablamos en el podcast, sino que tenga personas que están entrañables y que sea una historia de superación. Esto no lo dije en el podcast, como que pensé, dije ya en algún momento lo voy a decir. 10 capítulos no lo dije, pero ahora quiero decirlo. Betty es una historia de resiliencia. ¿Cachai? Como de hacerte fuerte y de jugar el juego y de tirar para arriba y de encontrar un camino para tu vida, pese a todos los obstáculos que tienes. Todos trabajamos, todos estamos en un entorno laboral que puede ser más o menos hostil, pero aunque se burlen de ti, aunque te ninguneen, Betty es una historia de verdad que de mucho esfuerzo, y no digo como la meritocracia, que es algo que está presente en la teleserie, pero es una cosa como del interior, ¿cachai? Que donde tú estés, aunque te rodee gente que te quiera hacer la vida imposible, los problemas que sea, tú sigues adelante. ¿Cachai? Y eso es lo que hizo Betty. Fuerte y derecho, de hecho, bueno, tuvo mucho villano alrededor, pero también un ángel como la doña Catalina, esta hada madrina que de cierta forma le remece la cabeza y el corazón a Betty para dar el paso a atreverse. Yo lo engancho mucho con lo que decían al principio de los proyectos de vida, finalmente, de que estamos como ahí al borde, pensando que miramos hacia atrás, miramos hacia adelante, como miramos un precipicio, pero no nos lanzamos. Y Betty tuvo que hacer eso en algún momento. Como habláis de Catalina Ángel, es muy bonito y como lo que le transmite a Betty, bueno, ya todos han visto la teleserie, así que no estamos revelando nada nuevo. Ella tenía que perdonar o sanar esa herida para ella misma avanzar, no lo hacía por él ni por nadie más, no lo hacía por Armando, ¿cachai? Era una cosa como sanarse ella misma para poder avanzar. Entonces ese personaje en la teleserie es bacán y bueno, el nombre Catalina Ángel, en realidad los fanáticos de Betty todo el rato dicen que era el angelito y más encima que falleció la actriz después joven, dejó una marca muy grande y eso que apareció bien avanzada la teleserie. Lo que decía al principio de que muchas historias latinoamericanas se cuentan con melodramas. ¿Cuántas historias de Latinoamérica se logran identificar en la trama de Betty? Porque ustedes en el segundo capítulo hablan de que cada una de las personajes del cuartet de las feas representan la realidad. ¿Cuáles son esas realidades a grandes rasgos? Pueden identificar y podemos apreciar en los personajes de Betty. Uno inmediato que se puede apreciar es el conflicto racial en el personaje de Mariana, que es la secretaria de Marcela, la mujer de raza negra, que ella lo dice así, entrando en la teleserie, cuando en sus apariciones ella dice como, bueno, me quieren conseguir una cita, pero tienes que decirle a esta persona, a este hombre que yo soy negra, porque te apuesto que no va a querer. Están los temas de las mujeres criando solas, encarnado en Sofía, trastornos alimenticios, en el caso de Berta,
está, o en la misma Patricia, que ella ya es un caso en sí misma. Bueno, ahora María también madre soltera, pero en El abandono de Inesita, ¿cierto? diferencia con Sofía también el tema de que cría sola, pero además no le pagan la pensión. Y ella no demanda, no exige su derecho y el tipo le da la plata cuando quiere. Lo que quiere, le da lo que quiere. Darnos cuenta que todos esos temas que se estaban hablando en Betty en el año 2000, 1999-2000, 2024, plenamente vigente. El tema de Sofía, por ejemplo, es como ella persigue y está todo el tiempo peleando con el papá de su hijo. Es súper triste porque ahora es uno que está grande, como que tiene amigas que son mamás, o no sé, uno se mete a redes sociales y gente que uno lee y que ellas cuentan, tú te das cuenta que a nivel latinoamericano son millones de mujeres que viven con esa impotencia, ¿cachai? O con esa resignación de no puedo contar con él. Estoy sola, con mi familia, con mis hijos, entonces, y me la tengo que rebuscar y tengo que trabajar más y vivo con el miedo a que me echen, que eso es algo que también pasa mucho en Betty. Betty es como para hacer una tesis sobre el mundo del trabajo. Sí, algo que me sorprende sobre lo mismo, el tema como de la sororidad, que esta teleserie haya sido escrita y creada por un hombre, que los personajes, todos los personajes protagónicos son mujeres, entonces eso también es súper bonito, como la sensibilidad de este escritor o creador hizo esta telenovela muy desde el punto de vista femenino. Resulta súper interesante hacer esa transposición porque convengamos que no todos los hombres, yo creo que la mayoría de los hombres, ¿cierto? Heteronormados, claro, distamos mucho de un pensamiento tan genial como lo que tuvo este guionista, este escritor, de poder ponerse en los zapatos de esas mujeres en la época. O sea, pensemos también en el contexto de producción, porque hoy por hoy a lo mejor en el año 24 puede que sea más probable que haya una aproximación, pero en el año 2000, cuando todavía estábamos en una Latinoamérica súper conservadora, del cambio de milenio, o sea, Latinoamérica que le tenía miedo al año 2000. Sí. Extremadamente machista, como que hoy ya todos hemos avanzado por la revolución de las protestas, los movimientos sociales, las redes sociales, como que ya todos estamos insertos en una sintonía mucho menos machista, mucho más respetuoso, condenamos el acoso callejero, todas esas cosas que a la época que se creó Betty, se lanzó, eran pan de cada día y no se cuestionaban. Pues. Justamente pensando en eso, pienso en Mario Calderón. Terrible. Usted es diabólico, Mario Calderón. Sí, es un maquinador. Sí, no pero... tiene como empatía ni compasión. Pero nada. es gracioso, es gracioso. Es una basura de persona. Sí, nosotros igual odiamos a Armando y a Mario todo el rato en el podcast, pero Sí. sobre todo a Armando lo odiamos harto. Armando hay que pegarle, ¿no? Es como que está en la defensora de que Betty se tenía que guiar con el francés. Michelle. Con Esa Michelle. es la tesis tras Betty. Mira, nos vamos a adelantar ahí en lo que se viene en las próximas temporadas de Tras Betty, porque no hemos llegado a ese punto, por cierto. De hecho, ya que nombrabas a Catalina Ángel, nuestro podcast, spoiler, termina cuando Primera aparece temporada Catalina. termina bien. Pero sobre Michelle, el francés, el corazón quiere lo que quiere. The heart wants what it wants. Selena Hay una Gomez. canción de Selena Gómez que se llama Sí. así. Entonces, claro, pues Betty, si bien Michelle era el hombre que a ella le convenía y capaz que lo hubiera hecho mucho más feliz, su corazón estaba con Armando, pese a todo. Entonces, pucha. Me suena como casi maternal. Es como el amor que ya, pese a que te mandé todas las cagas posibles, tengo que cuidar a este weón. ¿Puede ¿Sabes? ser? Pues, Es como sí. lo que en algún momento hizo Marcela Valencia y que en un momento dice ya, sería todo, señores, te lo paso. Hágase usted cargo ahora de este asunto porque me dejaron fuera de juego. Sí, Marcela es un ejemplo de soltar, de lo que nos dicen todos los psicólogos. Uy, pero No, se es que demoró- todo ¿cuánto se terapeuta demoró en son soltar, weón? Era terrible todo lo que se demoraba, era ya, córtala, pues date cuenta. 200 Sí. capítulos al menos. Y comienza la teleserie, como hablábamos con la Pía en el podcast, que ya se sabe que ellos están, o sea, ella está súper enganchada y él ya no la quiere. Entonces ya sabemos desde el principio que está todo mal. O sea, y si la quiso alguna vez, porque Claro. la teleserie siempre nos está presentando, nos presenta en todo momento que esto es como una alianza estratégica y que Armando está ahí para mantener la Como la monarquía. lealtad de Marcela, porque a la hora que ellos terminan, ella se va con su hermano Daniel y Daniel llega a la presidencia. Hablando de personajes, ¿cuál es su personaje favorito sin Betty? No sé si tenemos el mismo, el mío Patricio Fernández. Me encanta. No, yo soy marcelista. A mí me encanta Marcela Valencia. Es como las escenas de ella, porque ella es muy linda y me encanta su look. Y me gusta mucho su forma de ser. Y me gusta, creo que tiene uno de los mejores desarrollos de personajes, de los personajes como más complejos, en el sentido que nos muestran su pasado también. Nos muestran. Hay una escena que es así, bueno, para ponerse a llorar, que es una conversación, después de que queda la cagada en la junta.
¿cachai? Que Marcela está así, que se va y todo. ¿Dónde Ella llegan los habla meseros? Don Roberto, Los ¿cachai? meseros. ¿Dónde llegan los meseros? Llegaron los meseros. Y don Roberto le dice, yo me acuerdo cuando tú saliste, te titulaste de la universidad y llegaste con tus carpetas de colores y llegaste tan alegre, tan risueña, porque esto era tu vida, ¿cachai? Porque, claro, la teleserie, toda la narrativa de Marcela ha sido como una mujer amargada, mala onda, pero nos muestran una parte de lo que ella era antes de perder la inocencia, que es lo que nos pasa a todos, ¿cachai? Entonces nos muestra una parte que es como muy bonita de ella, donde Marcela también es como que ella está llorando, ¿cachai? Y se acuerda de esa persona que ella era antes del maldito de Armando. Y bueno, yo también lo dije en el primer capítulo del podcast, que creo que, ya que hablan de la sororidad, creo que Marcela es un ejemplo de sororidad en el sentido de que tú como mujer no eres como buena compañera solo con tus amigas, con las mujeres con las que tienes algo en común, sino que la solidaridad es hacer el bien sin mirar a quién, ¿cachai? Y ella, Marcela, en un momento en que está todo el cuartel de las feas diciéndole a Sofía como, sí, destruye a tu ex marido, Marcela la manda a llamar y le dice, Sofía, valórese, usted puede estar con su hijo, no le siga rogando a este tipo, no siga tratando de dialogar con él, le pone un abogado a su disposición, la ayuda y le dice una verdad que ella necesitaba escuchar, que sus amigas no le estaban diciendo. Entonces, como yo digo en el podcast, creo que Marcela muchas veces es mejor personaje que incluso los personajes de la misma historia te los vende como buenos, como los buenos de la teleserie. Entonces yo, marcelista forever. Leo, te escucho. Bueno, es que Patricia Fernández es todo, es como la actriz, creo que el casting está muy bien escogido, ella actúa increíble y lo bacán yo creo de ella, porque a todos nos pueden apestar los cuicos, la gente así muy creída, adinerada, arrogante, pero ella se le destruye toda la vida, como que no puede llegar más bajo y es muy triste finalmente darse cuenta que es una mujer muy carente en todo sentido, que lo económico es como la fachada, pero ella es absolutamente vacía. Y cuando tiene la posibilidad de amar a Nicolás Mora, por ejemplo, que es el único que le hace gestos por ella de corazón, muchas veces es más fuerte su orgullo y mantener esas apariencias de ser una mujer rica o adinerada o tener el estatus, que no se da la posibilidad ni siquiera de amar. Entonces creo que representa mucho esto de que toda la fortuna del mundo no compra la felicidad. Porque de hecho, si ella la compró en algún minuto, la compró a 60 cuotas con todas las tarjetas posibles para ir seguir pechándole a la pobre Marcela, que ya estaba talatusa con tantas cosas con Armando. Yo les confieso que mi personaje favorito era Freddy. Perdóneme, pero discúlpeme. Sí. Mira. Ese chanterío que tenía él, esa cosa. Era como el Latin Lover. Claro, entre canchero, pero como, no sé, como sensible, como quebrable también. Y enamorado eternamente de Aura María. Es bonita igual esa historia, ¿eh? Aura María también, pues era muy... Solo ver la parte económica, el tipo tenía que tener auto, si no, no le gustaba, como... Tenía que ser un triple papito. Claro, también como ella estaba acostumbrada a estar con tipos físicamente muy trabajados, porque ella también era muy hermosa físicamente todo, pero tampoco era lo que necesitaba, porque eso no le iba a dar la sustancia a su vida, pues. Era todo también Comando muy real, gracioso. claro. Porque eran tipos que la querían como para la noche. Lo físico, pero nada más. Me recuerda un punto que tocaron, que el hecho del cuartel de las feas no define feas como feas solo de apariencia, sino que también un apartamiento de personas que no encajan en cierto perfil, porque ahora María no era nada de fea. Nada, pues. No había nacido en cuna de oro, no tenía como educación al nivel de los altos directivos de Comoda. En realidad era por el contexto que estábamos insertos, porque Comoda era la elite, la creme de la sociedad, tal como nosotros vivimos aquí en clase media, estaba la clase alta y Comoda era la clase alta y ellos estaban como fuera de lugar, eran como la servidumbre de esta empresa, por eso eran todo el cuartel de las feas. Encontré una tesis universitaria acerca de Betty la Fea. Mira, el título dice Beatriz Pinzón Solano, la antiheroína. Es de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. No sé de qué país será esto. Dice... de Bogotá. Claramente, tratar de un personaje de antihéroe no necesariamente tiene que ver con ser el villano, sino que ser un héroe distinto a las características esperadas de un héroe, perdón. ¿Qué creen ustedes? ¿Betty es una heroína al fin y al cabo o se mantiene en su rol de antihéroe?
Qué compleja la pregunta. Bueno, la tía todo el rato lo identificó desde un inicio que Betty era como la antirreina, que en realidad Betty no era la santurrona que todos vimos superficialmente, porque actuó bastante mal, o sea, cometió muchos pecados, entre comillas, destruyó una relación, fue como deshonesta con su trabajo, engañó a muchas personas, jugó con plata ajena, aunque haya sido como hayan ordenado hacer eso, pero claro, yo creo que representa al antihéroe, solo que típica telenovela con este culebrón que al final, bueno, casi en todas las telenovelas de cualquier país termina con el matrimonio de los protagonistas, casi siempre, así quedan juntos. Ese final como bien feliz, entre comillas, o arriba, quizás nos hizo omitir muchas cosas malas que hizo Betty, y el público en general no tuvo esa lectura que la tía, si bien certera al toque, lo dijo desde el primer momento. Claro, es que Betty, también como yo entiendo el antihéroe, tiene esos matices. Betty coquetea como con las malas acciones, por decirlo de alguna manera, cuando antes de que ella pueda como soñar que se va a involucrar con Armando, está el tema de la comisión, cuando le ofrecen a ella así millones en comisión, En lo de cartela, que alcanzamos a hablarlo en el podcast, le ofrecen, como te digo, muchísima plata por lograr que Armando y Mario y Comoda consideren una propuesta de ciertos proveedores, y ella está así ya en su fantasía, ella fantasea y como que ya se gastó de la plata y se ve como rica y famosa, y claro, ella conversa con su papá, que es un hombre muy íntegro y todo, y ella dice, necesitaba que usted me dijera que no para yo convencerme de que no, pero a ella solo ya tenía que decir a qué cuenta le depositaban y en qué tipo de moneda. Hasta el último minuto ahí a punto. Y lo que dice Leo, absolutamente, que estaba muy dispuesta y lo hizo, más que decir estoy dispuesta. Sus acciones muestran que ella, con tal de conseguir lo que ella quería, o su felicidad, conseguir a don Armando, o sea, lo que se cruzara. O sea, había que falsificar documentos, había que coquetear con el delito económico, había que destruir esa relación, ¿cachai? Y no solo meterse ella entre medio, sino que antes de eso ella ya era cómplice de Armando para que Armando se metiera con otras mujeres. ¿Verdad? Pues sí, fue todo el rato la Celestina, como le ponía. Sí. Se cubría. Pero esta cuestión del antihéroe es algo interesante que tú, Claudio, nos comentas, porque nosotros no lo habíamos pensado como con ese concepto, pero tenéis todo el rato razón, y eso hace que el personaje como que sea más humano también, pues, como esta dualidad y la imperfección que no estábamos acostumbrados en las telenovelas con estas protagonistas que la tía hablaba, que eran todas perfectas y hermosas antes. Y también eso hace que sean más humanos, pues, y que todos los personajes muestren esta dualidad muy marcada, como que no son ni buenos, ni malos, todos como los seres humanos somos. Probablemente esa imperfección hace que Betty sea una persona más entrañable, más querible. Como que nos identificamos más, pues, porque podemos pensar, pucha, yo también quizás aceptaría ese soborno porque no me queda otra y tengo que sobrevivir. Con todo lo que le costó, claro, porque uno ve todo lo que le costó encontrar un trabajo, que su papá está a punto de ser despedido y que necesita ayudar económicamente en la casa. Vemos que está entre la espada y la pared. Bueno, y todos nos esforzamos, creo, en nuestros trabajos por, no sé, caer bien, no necesariamente caer bien, como por destacar, por lo bien que hacemos nuestro trabajo, y quizás ninguno de nosotros nos piden que falsifiquemos unos balances, pero hacemos lo que el jefe nos diga y más. Que de hecho, en Betty nosotros hacemos un llamado a no esforzarse más de la cuenta, porque es como no te van a ascender, solo te van a castigar con más trabajo, con el trabajo que en Betty se comprueba, en Betty le hacen llegar, le dicen en un momento así como, ¿y usted, Beatriz, a qué hora llega? A las 8, estoy llegando a las 7:30, no, llega a las 7, una cuestión así, como, nunca es suficiente para Armando, que tiene que llegar a las 7 de la mañana e irse a las 10 de la noche, y por el mismo sueldo. El mensaje claro es cuidar la integridad, la salud mental, ¿cierto? Frente a cualquier realidad laboral que tú puedas tener. Muchachos, para ir concluyendo, bueno, después de esta conversación, todo lo que han reflexionado ustedes, ¿cierto? Este gran podcast que nos han presentado, pensando también en las nuevas generaciones, en el nuevo público que ha tenido Betty. ¿Por qué Yo Soy Betty la Fea sigue vigente hasta el día de hoy? Después de un cuarto de siglo casi. Que además de todo, que los personajes son muy buenos, están muy bien construidos, son muy humanos. Yo creo que es clave que esta cuestión es romance, drama, pero además comedia, tiene mucho humor. Llega a un público más amplio, no estamos todo el rato sufriendo, nos cagamos de la risa en algunos momentos. Yo creo que pasamos por una montaña rusa de emociones que cambian de un momento a otro a algo, nos reímos, después nos angustiamos, lloramos,
nos ponemos tensos, pero es todo muy natural, como que no se siente nada forzado, muy fluido en cuanto al transitar de las emociones de la audiencia. Sí, yo también creo que el humor es fundamental y creo que es lo que hizo diferente a Betty de las teleseries que veíamos hasta ese momento, que como dice el Deo, era como solo sufrimiento y la protagonista estaba llorando. Como las telenovelas mexicanas, pues. Sí, rezándole a la Virgen. Y que lloraban y hablaban solas. ¿Sí? Exacto, hablaban sola, ¿no? Acá es como vida real. Esto es como Claro. muy vida real y es Latinoamérica explicada, que es lo que creo que es la idea que cruza toda esta conversación que estamos teniendo y sigue generando mucha conversación. Podemos hablar, por un lado, de las relaciones románticas, las relaciones tóxicas, el abuso, etcétera. Para hablar del mundo del trabajo, de verdad que hay muchísimo que decir, son situaciones que no han cambiado, entonces por eso sigue siendo muy actual, de todas maneras. Y algo que agregar también con la Pía nos llamó la atención, como cuando dijimos ya vamos a hacer esto y empezamos a comentar los temas que quizás hace 25 años nos reíamos más de Armando, de cómo era de neurótico, maltratador, gritaba pero loco, y hoy en día ya lo vemos de otra forma, pues. Entonces como que también la teleserie va mutando en cuanto a la percepción que la sociedad va teniendo a raíz de los procesos históricos y sociales que vamos teniendo, porque hoy día ya eso es inaceptable. No, claramente, inaceptable. Oye, les quiero dar un dato. ¿Y por qué les hacía esta pregunta? Porque llevo 3 años haciendo el mismo trabajo de fanzine de una teleserie, la analizan a mis estudiantes de cuarto medio, y siempre hay alguien que me pide hacer Betty la Fea. Y el Bacán. corpus que yo les doy es de teleseries chilenas. Pero me dicen, profe, por favor, Betty la Fea. Y yo le digo, es la única excepción que le digo que sí. Grande Betty. Así que grande Betty. Chiquillos, último mensaje de parte de ustedes para sus potenciales auditores. Bueno, esta es una invitación, estamos construyendo esta comunidad, sabemos que hay muchísimos fanáticos, fanáticas de Betty, entonces les invitamos a conversar, a dejar sus comentarios y que apoyen para que este proyecto siga, porque nosotros, me voy a adelantar, una cosa que queremos hacer, que sería muy bacán, es que para próximas temporadas, cuando llegue el capítulo del balance, cuando presentan el balance real o cuando Betty encuentra la carta, nos gustaría hacer podcast en vivo, entonces necesitamos gente que quiera ir, ¿cachai? Entonces, Maravilloso. Sí, tenemos muchas ideas, como cambiar locaciones de acuerdo a la época de la temporada, de los capítulos que estemos analizando. Tener invitados la segunda temporada también, ya estamos planificando, ojalá tengamos al Claudio también. Ahí estamos con el chico al aire a todo ritmo. Invitamos a todos a que nos sigan en todas las plataformas, búsquenos donde sea y ahí vamos a estar como Tras Betty o Podcast Yo Soy Betty la Fea. Muy bien, les quiero agradecer a Leo Cabezas y a Pía Vargas Moreira, que dicho sea de paso, Pía Vargas nos conoció en los tiempos adolescentes agujones. De grandes Bienvenida a la tipos. aguja otra vez. Feliz, te felicito, Claudio, porque eres muy constante, muy trabajador, muy creativo, así que aguante la aguja, aguante todo el universo, el aguja verso, así que también vamos a estar apoyando. Muchas gracias, chiquillos, de verdad. Un abrazo muy grande desde Maipú, porque esto es Con el Chico al Aire, aportando a tu ocio desde la periferia con amor. Estás escuchando Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl. Ay, cabros, que quedé contento con esta entrevista a los chiquillos de Transbetty. Fue algo muy maravilloso poder conversar con ellos, ¿cierto? Y también con Pía en particular, porque compartimos aulas en la Universidad de Chile. Así que a Pía, a Leonardo, espero que les vaya muy bien en su podcast. Todo el mundo, después de Con el Chico al Aire, vayan derechito a escuchar Transbetty en Spotify, en YouTube, y también están en Apple Music. Así que hacemos el traspaso de público a este podcast maravilloso de esta gran teleserie latinoamericana. Y nos vemos en la próxima en Con el Chico al Aire, el podcast de laguja.cl.